Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Es la segunda edición es la primera edición del segundo ciclo de debates. Estamos muy contentos. Gracias por acompañarnos y le cedo la palabra a nuestro anfitrión y moderador, Roberto Íñiguez. Hola, buenos días. Bueno, buenos días en México. Muchísimas gracias por sumarse. Veo aquí muchas caras queridas y conocidas, nuestra facultad sumada, muchos invitados. Además hay también gente siguiéndonos en las redes, ¿verdad? Que se está transmitiendo esto en vivo. También están mis alumnos de diseño avanzado de mi grupo conectados, así que es un gran gusto tenerlos por aquí, algunos de ellos. Hoy, como decía Claudia, arrancamos el segundo ciclo de esta serie de debates, el diseño que viene, que precisamente el año pasado los comenzamos con esta idea de discutir alrededor de nuestra disciplina y en medio de un mundo cambiante y una contingencia como la que vivimos, qué es lo que viene, ¿verdad? Así que, pues muy contento de dar la bienvenida a todos. Quisiera pasar a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Hoy tenemos, debo decir, una terna de grandes talentos que admiro mucho y que además, pues todos tengo el honor de decir que son amigos muy cercanos y muy cercanos al TEC de Monterrey, así que introducirlos para mí es un gran gusto. Está con nosotros Carmelo Di Bartolo. Él es diseñador y tiene pues una larga trayectoria colaborando con empresas globales, ¿verdad? Desde Fiat, DuPont, Gillette, Pirelli, 3M, etcétera. Muy, muy conocido por el estudio que fundó en Milán, con sede en varias partes del mundo, Design Innovation. Ahora dirige Di Bartolo Design Research, además de tener una labor pues global en muchos sentidos. También muy comprometido con la academia, ha sido profesor invitado aquí en el Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Carmelo. Muchas gracias, Roberto. Gracias a todos. Bienvenido, bienvenido. Está con nosotros también Gabriela Gómez Montt. Ella, pues, con una larga trayectoria multidisciplinar, ¿verdad? Desde artista, productora, creativa, trabajando en las ciudades, pues muy conocida por ser fundadora del Laboratorio para la Ciudad del 2013 al 2018 en el gobierno de la Ciudad de México. Pues multipremiada y reconocida por muchas prácticas. Fue nombrada una de las 100 personas más creativas por la revista Fast Company, por ejemplo. Ahora trabaja de manera global, asesorando y apoyando diferentes municipios, ciudades y comunidades a hacer una innovación pues muy, muy interesante. Y actualmente pues fundó y dirige Experimentalista, que es un Urban and Creative Studio, que es como lo define. Además de decir, pues muy cercana, consejera de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño aquí en el Tecnológico de Monterrey. Gabriela, bienvenida. Gracias, Roberto. Feliz de estar aquí con ustedes. Muchas, muchas gracias, Gaby, un honor. Y Gerardo Muñiz nos acompaña también. Él es doctor en física, diseñador también. Ha tenido una larga trayectoria en diferentes compañías e industrias como el Grupo Vitro, ¿verdad? Fue director de Global Consumer Design en Whirlpool Corporation. Además, una larga trayectoria académica dentro del Tecnológico de Monterrey. Ha dirigido la maestría, por ejemplo, en diseño y actualmente coordina el departamento de diseño en la región Monterrey. Gerardo, muy bienvenido. No, gracias, Roberto, por la invitación y un gusto estar con todos ustedes. Gracias. Oigan, pues comenzamos. Los debates han sido muy interesantes en repensar estas disciplinas del diseño, bueno, que tanto queremos y que sobre todo pensamos que pueden poner a la mesa y ser un articulador, diálogos, y pueden poner a la mesa el articular el cambio que se requiere en medio de una pues complejidad como la que estamos viviendo. Les decía, comenzamos el año pasado en plena pandemia y el de hoy, decíamos, es muy simbólico porque al menos en México se cumple también un año que iniciaron las primeras medidas de confinamiento y pues de manera muy curiosa, retomando los primeros diálogos hace un año, estos debates, hacíamos un análisis semántico de ellos, de los primeros, y aparecía como la palabra más mencionada, el entender.
en los diferentes primeros diálogos del inicio, parecía que en el arranque de la pandemia el rol del diseño era ayudar a comprender qué estaba sucediendo, facilitar darle sentido a la complejidad que vivíamos en aquel momento. Estoy hablando de hace un año, ¿verdad? A un año de ello y en otra situación diferente donde seguimos viviendo esta complejidad y esta contingencia, pero con una naturaleza pues diferente. En Europa, por ejemplo, Gaby y Carmelo andan por allá ahorita, pues la condición ya es muy diferente, las vacunas llevan cierto avance, en algunos países se está viviendo ya una segunda oleada, en algunos se habla de la tercera, en México empieza a decaer, por ejemplo, la curva de contagios, tenemos mucho más entendimiento de cómo cuidarnos, qué sucede, etcétera. Pues bueno, a un año, si pensamos en el momento en el que vivimos, en el hoy, ¿cuál debería ser el rol del diseño? ¿Qué debería el diseño o los diseñadores estar facilitando el día de hoy? Si hace un año era el entendimiento, ¿hoy qué sería? Les agradezco aquí, siéntanse libres de comenzar quien guste. Adelante. Si quieres comienzo, Roberto, Venga, Gerardo, por favor. favor. Reflexionando acerca de que estamos entendiendo un poquito la problemática de la pandemia y ahorita, desde mi punto de vista, para el diseño y para los diseñadores, yo creo que es el momento de tomar acción. Definitivamente el COVID pues ha creado un espectro muy grande, ¿no? de retos, donde desde mi punto de vista yo creo que la persona y la comunidad, pues al final de cuentas está al centro de toda esta pandemia, ¿no? Yo veo retos desde trabajar en casa, retos desde el punto de vista financiero, o sea, de alguna manera cómo ha habido una afectación en la parte financiera de la gente, retos de cómo ayudar, apoyar a todas aquellas personas que han perdido a sus seres queridos, esas reflexiones que hemos tenido de reevaluar cuáles son nuestras prioridades, cómo de alguna manera somos más felices y nos sentimos plenos. Y otros retos que tienen que ver desde cómo ha cambiado la movilidad, de todo lo que hemos perdido dentro de esta falta de movilidad y cómo de alguna manera hemos tenido un encuentro entre familias, entre amigos, y cómo de alguna manera hemos descubierto pues nuevas pasiones, ¿no? Entonces yo creo que al final de cuentas los diseñadores, el diseño no solamente debe trabajar con datos que tienen las universidades, que tienen los gobiernos, que tienen las empresas, sino que de alguna manera tiene que trabajar más, acercarse más a las personas y lo que están sintiendo las personas. Yo creo que eso es un área de oportunidad de acción para el diseño y para nosotros como diseñadores. Yo veo así rápidamente como 5 grandes oportunidades en las cuales los diseñadores nos podemos enfocar. Ahorita, pues las relaciones, o sea, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido al estar juntos? ¿Qué hemos aprendido al estar separados? ¿Qué hemos aprendido a ser más virtuales? Entonces debemos reevaluar las relaciones y de alguna manera, pues los diseñadores tenemos que tomar acción en esto. Otro punto relevante, otra área de oportunidad importante, el World Economic Forum dice, ¿sabes qué? Meter a encierro más de 2 billones de personas, pues es algo así como un experimento psicológico, como el más grande del mundo, y de alguna manera esto, sin lugar a dudas, pues ha generado el cuidar la salud mental de las personas. Entonces yo creo que eso se abre un área de oportunidad muy importante. Otro, pues obviamente la economía, cómo hacemos que las personas se sientan seguros, se sientan estables, con toda esta incertidumbre que de alguna manera el mundo presenta, que el país presenta, que la comunidad presenta. Y obviamente pues una oportunidad de reflexión en esta crisis, o sea, de cómo la gente está descubriendo lo que realmente es valioso, lo que realmente es importante. Y yo creo que otra área de oportunidad relevante es
que hemos aprendido a trabajar desde casa, pero que también debemos de entender que hay personas que no pueden trabajar desde el punto de vista virtual. Entonces debemos de entender que debe de existir esa dualidad y que de alguna manera debemos los diseñadores tomar acción sobre el mismo. Entonces yo creo que es tiempo de acción. Yo creo que no es tiempo de parar, es tiempo de ofrecer soluciones ante esta complejidad y que de alguna manera durará por un buen rato. Gracias, Gerardo. El tiempo de actuar, sin duda, sin duda. Carmelo, ¿quisieras sumar algo? Sí, gracias. Naturalmente, en esa temporada hay muchas dudas. Hay muchas previsiones, muchas visiones futuras, pero estamos en una dinámica muy fluida. Todavía no tenemos datos, no sabemos casi nada de cómo se va a transformar eso bicho raro, eso virus, eso COVID, que tiene el mínimo de superficie con el máximo de volumen. Es una cosa súper mínima y mira qué daño que está creando. Pero pobrecito, él está desarrollando su vida y está desarrollando todo su mecanismo de transformaciones, de modificaciones, de sobrevivencia. Yo pienso que algo similar tenemos que hacer nosotros. Tenemos muchos elementos para decir, vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar, quizás se está hablando muchísimo de cambio. El peligro es que hablamos mucho de cambio para no cambiar nada. Entonces tenemos, quizá es el momento, comparto con Gerardo, que es el momento de actuar, pero al mismo tiempo sugiero que tenemos que actuar, pero por favor, actuamos en manera un poquito más, ¿cómo se puede decir? Más digno de cómo hemos actuado antes. Y aquí no es un problema los diseñadores o los administrativos o los abogados o otro mundo. Aquí es un problema un poco de postura general. Hemos desarrollado un crecimiento sin límites. Hemos desarrollado un crecimiento exponenciales sin tener cuenta de los costos energéticos y de los costes sociales. Quizá tenemos que remanejar, pero sin perder mucho tiempo y sin convertir esto en grandes charlas filosóficas que nos alejan de los objetivos que tenemos que actuar con el proyecto. Pero yo pienso que el proyecto como diseñadores es una herramienta potente, revolucionaria, porque nos permite de calibrar el sentido de las palabras que estamos utilizando. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, por favor, que sea sustentabilidad, que sea algo de muy simple y no de algo de más complicado. Cuando hablamos de economía, sabemos que no se puede seguir trabajando con esos desarrollos exponenciales sin límites de la economía. Bueno, son palabras muy grandes, pero al mismo tiempo tenemos que actuar con una referencia del cambio grande, pero actuando, como dice Gerardo, en maneras, con acciones que sea un poquito más sensata, un poquito más simple, un poquito más ético, un poquito más energético. Y aquí, curiosamente, en Italia está pasando un mecanismo increíble, donde el impulso por un desarrollo interdisciplinario está empezando a partir de una encíclica que ha hecho el Papa Francisco. El Papa Francisco en el 2016 ya
diseñó un mundo de cambiamiento, un mundo de cambio, un mundo de límites. No es Francisco la primera vez, pero hay desde 1968 con el Club de Roma, todo el mundo nos ha dicho, cuidado, que no se puede seguir trabajando en ese sentido. Y entonces hay muchos economistas, muchas empresas importantísimas que se están aglutinando. Son otras maneras de desarrollar una economía, una felicidad, una belleza distintas. Gracias, Carmelo. Precisamente en uno de estos diálogos se hablaba del tamaño de la oportunidad y recuerdo a alguno de nuestros panelistas que decía, ojalá que todos la entendamos así y que en el futuro volteemos atrás y no sea la oportunidad perdida. El tamaño de la oportunidad es así de grande, ¿verdad? No solo es la crisis del COVID, sino todo esto, la urgencia para entender unas nuevas maneras que esta vez sí tengan límites, ¿verdad? Al crecimiento que mencionas. Muchísimas gracias, Carmelo. Gaby, ¿quisieras añadir algo? Sí, por supuesto. Creo que ser diseñador en estas épocas ha sido realmente pasar de, o estar en un momento en donde el paradigma del diseñador cambia drásticamente. Tengo la sensación que por lo menos a nivel global, planetario, es la primera vez que se empieza a considerar a los diseñadores y áreas aledañas como parte de estos first responders, por así decirlo, ¿no? Por esta primera línea que tiene que accionar muy rápido y que su trabajo es urgente. Siento que lo vimos en momentos, por ejemplo, lo que dices, cuando todavía estamos tratando de tener algún sentido de lo que estaba sucediendo desde el diseño del coronavirus, ¿no? Que nos ayudó como humanidad a entender el virus y tener una identidad gráfica de qué estaba sucediendo, pero también lo hemos visto, por ejemplo, cuando de pronto ya ocurre este milagro que hay vacunas que se están desarrollando en tiempo récord, pero de pronto nos enfrentamos a una crisis internacional que no sabemos cómo vamos a resolver, los pequeños frascos de vidrio en donde justamente tienen que viajar las vacunas o que tenemos que diseñar un sistema de refrigeración que mantiene las vacunas bajo menos 70 grados Celsius y que además puede distribuirse a nivel internacional. Entonces siento que quizá esa historia inclusive no se ha contado suficiente, además de, porque se escucha justamente desde la perspectiva de, bueno, las farmacéuticas y demás, pero sería sumamente interesante ver cómo han tenido que responder los diseñadores a la par que han tenido que responder los científicos, los políticos, etcétera, etcétera, para empezar a rediseñar sistemas. Lo cual me trae a otro segundo punto que me pareció fascinante de estos tiempos, problemático hasta morir, pero también fascinante, es que de alguna manera muchos de las respuestas que ya teníamos de cómo vamos a vivir juntos, en terrenos de la escala de la ciudad, cómo nos vamos a mover juntos, cómo nos mantenemos saludables juntos, en un momento de crisis se vuelven mucho más líquidos y temas que ya pensábamos que teníamos solucionados, como por ejemplo la necesidad del espacio público y de la intensidad humana y lo bonito que es justamente de pronto ver parques llenos, espacios públicos llenos, espacios culturales llenos, de pronto se tienen que volver a replantear qué significa encontrarse, qué significa vivir juntos, qué significa ser saludables juntos, qué significa moverse juntos. Y de pronto, por ejemplo, el sistema de transporte público tiene que entrar a un momento de rediseño también sumamente vertiginoso, obviamente con sus grandes errores al principio, pero que siento que justo a un año de distancia, que siento que este ha sido tiempo comprimido, intensificado y acelerado en muchas sensaciones, de pronto ya vemos que estos sistemas se han integrado a la vida diaria de las ciudades de una manera bastante interesante. Desde qué sucedió con la toma de las banquetas por los restaurantes, qué acabó sucediendo con las ciclovías, por ejemplo, que en muchas ciudades, incluyendo Milán, que los felicito, de pronto se pudieron desplegar ciclovías tras ciclovías, entendiendo que esa era una forma no nada más de justamente poder generar más espacio entre las personas, sino también una solución sustentable a largo plazo. Y luego veremos, creo que el rol del diseñador seguirá, o sea, qué implicaciones tiene justamente ahorita que ya se está entrando a las conversaciones de la inequidad, de cómo se está desplegando las vacunas a nivel internacional, cómo vamos a justo poder abordar esto desde un diseño sistémico, porque hoy en día algo que tiene, siento, el cambio climático
y también esta pandemia, es que las externalidades ya las sentimos más cercanas. O sea, no es así como yo viviendo en Ámsterdam, los Países Bajos diciendo, bueno, aquí somos sumamente verdes y sustentables, pero al mismo tiempo nuestras minas, quién sabe dónde, o nuestra polución en otro espacio, lo que hagamos como planeta va a tener repercusiones directas en la salud planetaria. Entonces también se vuelve un momento sumamente interesante de que quizá por fin podemos, en temas de lo que decía Carmelo, incorporar las externalidades que hemos tratado de ignorar al epicentro de las decisiones globales que estamos tomando. Ahorita también entrará el diseño de pasaportes, por ejemplo, que ya se está escuchando de qué significan estos pasaportes de vacunación. Y siento que ahorita, por ende, la gran posibilidad del diseñador es ya no pensarse como un técnico, sino más bien qué implicaciones tiene en un sentido crítico el trabajo que se está desarrollando, qué repercusiones tiene, no nada más tratar de entender como el reto a resolver, sino qué tipo de mundo estamos creando y cuáles van a ser estas nuevas dinámicas que vamos a dejar atrás en lo que se llama path dependency en temas urbanos, a partir de los diseños que hagamos en estos momentos. Gracias, Gaby. Me hiciste conectar. Justo el día de ayer tuvimos visitándonos en el TEC de Monterrey, bueno, visitándonos virtualmente, que ahora es de estas grandes bondades también que hemos descubierto en medio de la pandemia, a Srinivasan, que es el presidente de la World Design Organization, y nos mencionaba algo, creo que muy conectado con lo que mencionas, Gaby, que reorientar el diseño hacia estos grandes retos, ¿no? ¿Cómo hacemos que la disciplina del diseño deje de ser un poquito el rol técnico, el rol detrás del mostrador, y orientarle hacia los grandes retos? Y pues de estos hay una lista grande, yo diría todavía a la espera, ¿verdad? El cambio climático, el entender el diseño de los límites, decía Carmelo hace un momento, ¿verdad? Srini mencionaba el temas de la gestión de la convivencia comunitaria, ¿verdad? Desde luego la movilidad, la digitalización va a ser otro grande reto, y cómo el diseño lo reorientamos hacia allá y hacemos que sea su centro, digamos, de acción como tal, además, digamos, de su capacidad ya demostrada en hacer innovación y hacer nuevos productos, etcétera, etcétera. Una cosa que mencionaba él ayer, y adelantándome un poquito a la pregunta que les quiero hacer enseguida, que es sobre la reflexión disciplinar, es decir, entonces, después de esta introducción, ¿cómo tendría que evolucionar el diseño, ¿no? ¿Qué tendríamos que ahora como practicantes, como investigadores, como miembros de la comunidad del diseño, cómo tendríamos que esta disciplina, pues que es bastante joven, cambiante, etcétera, hacia dónde tendría que moverse y cuáles eran los ingredientes? Ayer, por ejemplo, el mismo Srini decía que la colaboración será la nueva norma, ¿no? Seguramente la multidisciplina, que fue una clave también que ya mencionaban, pero ¿qué otros ingredientes importantes vemos en esta idea de la reflexión disciplinar? ¿Hacia dónde tendría que avanzar el diseño? ¿Qué cosas tendría que dejar, digamos, de su pasado y abandonar? ¿O qué cosas tendríamos que recuperar también de la capacidad, por ejemplo, proyectual del diseño, como mencionabas, Carmelo? Desde mi punto de vista, Roberto, haciendo un poquito de reflexión sobre qué es lo importante en el diseño, algo que a mí me impactó, un dato que a mí me impactó mucho, fue una encuesta que hizo McKinsey acerca de la relevancia del diseño en las universidades, en las organizaciones, puede ser la industria, y en el gobierno, y el resultado fue que la relevancia del diseño simplemente está en el 10% de todas estas instituciones. Yo creo que definitivamente esta pandemia yo creo que nos puede conducir a la reflexión de que sí es importante, sí es relevante consolidar el diseño y a los diseñadores.
Hace mucho tiempo yo tuve una discusión en la industria de cómo hacíamos relevante el diseño para las grandes organizaciones de tal manera que fuera una core competence de las organizaciones, algo relevante, fundamental, que fuera imprescindible para la organización. Y se llegaba a la conclusión de que pues tenemos que diseñar a través de métricas, es decir, necesitamos de alguna manera hacer visible para el resto de las disciplinas, para el resto de las organizaciones, la relevancia del diseño a través de ciertas métricas. Y esta es una reflexión que comparto con ustedes, donde es importante dejar patente en una especie de sueño de la universidad, de la organización, del gobierno, el componente importante del diseño dentro del North Star, o sea, dentro de una dirección hacia donde va esa organización de manera general, y donde el diseño a través de esa métrica pueda estar presente, pueda estar incluida. Algo relevante también es cómo se hace un despliegue dentro de las organizaciones de la relevancia del diseño a través de métricas que tienen que ver con los procesos de diseño, que tienen que ver con los aspectos financieros, que tienen que ver con otro tipo de aspectos, de tal manera que todos los integrantes vean la relevancia del diseño y obviamente darle seguimiento a esas métricas. Y curiosamente cuando se hizo ese despliegue en varias organizaciones donde yo estuve interviniendo, el diseño de repente pasó de ser una disciplina más a una disciplina fundamental, relevante, importante dentro de la organización. De tal manera que a través de ese tipo de métricas se podía ver la relevancia. Es una reflexión que hice, lo propongo aquí en la mesa. Hay una cantidad enorme de métricas que estén alrededor centrado en las personas, que están alrededor de los procesos de diseño, que estén alrededor de cómo impacta el diseño dentro del aspecto financiero de las organizaciones, pero quería compartir con ustedes esa reflexión. A mí realmente me llamó mucho la atención de cómo ese 10%, que para mí es bajo, para el 10% de las organizaciones representaba el diseño como un valor dentro de su quehacer, ¿no? Entonces, lo pongo ahí en la mesa, ¿no? Como tal. Muchas gracias Gerardo. Sí, sin duda ha sido un reto importante el que hemos tenido como disciplina, como esta capacidad de generar valor, que muchas veces es muy cualitativo, lo convertimos en datos y lo hacemos visible, sin duda. ¿Quisieran agregar algo? Digo, no se sientan comprometidos al orden. Carmelo, Gaby. Bueno. Naturalmente estamos viviendo, perdón, estamos dentro de una tormenta perfecta, ¿no? En una catástrofe. Y la catástrofe naturalmente tiene cosas sociales muy duras. La catástrofe es el motivo del cambio. Siempre cuando hay una ruptura de un equilibrio, una catástrofe, pasa el cambio. Entonces, en alguna manera, naturalmente estamos en una situación increíble, con personas con sufrimiento tremendo, con ansiedades. Estamos tomando medidas, la métrica, como decía Gerardo, estamos tomando métrica de nuestra fragilidad, de la ansiedad, de esta cáscara que no existe. Y le estamos empezando a dar valores a las cosas principales, ¿no? ¿Qué significa el bienestar? ¿Qué significa la economía de base para ser feliz, para vivir? Muchas infraestructuras superficiales, agregadas de marketing, está un poco
se está perdiendo. Entonces, estamos en un momento donde la gente está pensando esa fragilidad. Y a este cambio estamos impreparados. Están impreparados las estructuras institucionales, están impreparados los políticos, están impreparados los técnicos, están impreparados los médicos, todo el mundo está impreparados. No están preparados para dar soluciones y recetas. Entonces, la mejor manera es de empezar a construir esa maneras distintas de crear modalidades nuevas. Y aquí, curiosamente, el diseñador tiene muchas oportunidades. Cuando hablamos sobre diseño, estamos hablando de todo y de nada al mismo tiempo. Es como hablar de medicina. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De un cirujano plásticos o de un ortopédico o de un cardiólogo? Estamos hablando de muchísimas cosas. Y cuando hablamos de ingeniería, la misma cosa. Y cuando hablamos de diseño, estamos entrando en unas dimensiones multisectoriales, donde se pasa del rediseño al restyling, al rediseño, al diseño innovativo, hasta el diseño avanzado, pasando por distintos campos y territorios enormes del diseño. Pero naturalmente en esa gran variedad donde el diseño puede expresar, hay un elemento común dentro de todos los diseñadores, que es nuestra capacidad de gestionar nuestra ignorancia. La cosa buena del diseñador es que estamos ignorantes, que no tenemos la capacidad de saber todo sobre nada, mas sabemos nada sobre todo. Esa es una definición de Víctor Papanek en Diseñar para el Mundo Real. Estamos hablando de los años 60. Los ingenieros trabajan sobre saber todo sobre nada, sobre un tornillo. Pero ¿qué hacemos con ese tornillo si ahora hay un pegamento estructural que no es necesario de un tornillo? Pero la capacidad del diseñador es que tenemos una buena capacidad de gestionar la ignorancia, de crear relaciones con los demás, de tener esta capacidad de aglutinar conocimiento, knowledge, conocimiento, y crear un proyecto, un diseño con el aporte de todos los otros interlocutores, otros especialistas, y dar un equilibrio, un balance a este proyecto que sea respetuoso de todos los factores. Después la métrica viene después. La otra cosa es que siempre se dice el diseñador tiene que hacer un estupendo rendering, una capacidad técnica, y así está bien, son herramientas. Pero la cosa fundamental, aparte de la tecnología de la economía, es la parte humanística. Si no tenemos la capacidad de pensar qué estamos haciendo y acabamos por fin en algún momento del diseño espectacular, de la arquitectura espectacular, y convertir un poco de tiempo que lo dedicamos demasiado a la comunicación espectáculo, a algo un poquito más concreto, probablemente estamos en la condición de desarrollar ideas. Y la empresa hoy día está dispuesta a escuchar mucho los diseñadores si tienes la capacidad de crear aglutinadores, la capacidad de compactar distintos conocimientos que la sociedad te ofrezca. Gracias, muchas gracias, Carmelo. En estos diálogos, el tema de la gestión de la complejidad ha sido, me parece una constante y en nuestras disciplinas creo que tenemos ya un par de décadas hablando de ello. Y me parece esta gestión de la complejidad obliga al abandono de la certidumbre, ¿no? A decir, oye, no, tengamos claro que hay muchas cosas que no sabemos, no solo como diseñadores, como humanidad,
y en medio de, creo que lo citabas tú mismo, ¿verdad? Hace un rato, estamos apenas entendiendo un poco y poniéndole métricas a nuestra fragilidad, me encantó la frase, y desde esta, digamos, abandono de la certidumbre, actuar reuniendo lo que sí sabemos hacer y sentando a la mesa los interlocutores, es una manera de gestionar, pues, muy propia del diseño, ¿verdad? Muy propia del diseño. Gaby, quisieras agregar algo. Hablando justamente de la complejidad del momento y de nuestros sistemas, creo que la pandemia nos ha dejado clarísimo la simbiosis profunda y la interdependencia que creo que a veces se nos olvida. Entonces, siento que justamente parte de lo que ahorita podríamos estar reflexionando, me recuerda una lectura que hice muy al principio de la fundación del laboratorio, por ahí del 2013, que leí un libro maravilloso del 101 del Systems Design de Donella Meadows. Y había una frase que fue como una pequeña epifanía, por obvia que parezca, que decía que muchas veces cuando pensamos, que un sistema no está produciendo los resultados adecuados, pensamos que hay algo mal en el diseño. Y Donella Meadows nos propone lo contrario, dice, no, un sistema siempre va a producir los resultados para los cuales fue diseñado. Entonces, si no te gustan los resultados, tienes que revisitar el sistema y el diseño del sistema. Y siento que al mismo tiempo que justamente ahondamos cada vez más en el potencial del diseño y del diseñador en su rol social, político, imaginativo, también tenemos que justo, como bien decías al principio, Roberto, echar quizá una mirada atrás, porque también lo cierto es que son los sistemas de diseño que hemos tenido, y no hablo, como bien decía Carmelo, del diseñador como tal, sino como la herramienta de diseño desde todas las disciplinas, nos trajo justamente a este momento que estamos viviendo ahorita. O sea, sabemos que la pandemia, por mucho que parezca un golpe de mala suerte, cada vez hay más evidencia que más bien ha sido justamente la manera que hemos infringido en estas fronteras de la ecología y que hemos tenido una visión irónicamente muy humanocentrista, cuando quizá justamente es parte de lo que tenemos que empezar a romper y ser bastante más generosos y bastante más amplios desde donde pensamos el mundo, que ya no nada más lo podemos pensar desde el humano, porque va a tener eso también una crisis posible como lo que estamos viviendo ahorita. Como sabemos, ha sido gracias a que nos estamos metiendo cada vez más profundamente a sistemas ecológicos, que de pronto puede saltar un virus que vive en el reino animal al reino humano. Entonces, ¿cómo podemos también empezar justo a redefinir el rol del diseñador en este sentido? A tener otra vez, ya no un rol meramente técnico, sino justamente entender que lo técnico también es político. Entonces, ¿cómo hacemos política, pero no de la política desde el gobierno, sino la política otra vez, de decidir cómo queremos vivir juntos y qué tipo de mundos queremos? Entonces siento que en ese sentido hay muchos nuevos roles para los diseñadores que me parecen sumamente intrigantes. Rescato de lo que decía Gerardo, que me parece efectivamente muy relevante, cómo los diseñadores generan valor. Quizá desde un punto de vista crítico podemos decir, bueno, también entender las secuelas y las secuencias y las externalidades de muchos de estos mecanismos de lo que nosotros ahorita reconsideramos valor, y que quizá tenemos que también generar nuevas definiciones de qué significa valor público, valor humano, etcétera, etcétera, para poder seguir adelante con eso. Y también lo que decía Carmelo de gestionar el conocimiento y el desconocimiento, siento que también hay una posibilidad muy interesante para los diseñadores de también ayudar a generar espacios epistemológicos, cómo sabemos lo que sabemos, cómo logramos conocer. Entonces, ¿qué implicaciones tiene justamente diseñar de esas profundidades desde el DNA cultural, institucional y demás? Y que quizá hay roles que no forzosamente los hemos considerado el espacio del diseño, como por ejemplo diseñar instituciones, ¿cuál es esta nueva generación de instituciones que responde mucho mejor a un mundo que imaginamos? Entonces, muchos otros pensamientos, pero dejaré ahí como pequeña reflexión. Muchísimas gracias, Gaby. Y hablando del tema de sistemas, que sin duda tenemos que hacer me parece revisitar la relación del diseño y el pensamiento sistémico ha tenido diferentes etapas. Me parece que tenemos que desarrollar una nueva visita hacia ese encuentro. Buckminster Fuller decía que si el sistema actual no funciona, no tratemos de tanto de ir a cambiarlo, sino inventemos otro que haga caduco el actual. Digo, es un pensamiento
radical, quizás hasta un poco idealista. Me parece que hay otras aproximaciones más sobre la idea de quizás hasta de los puntos de apalancamiento, de cómo podemos identificarlos y movernos hacia ese cambio. Pero sin duda el tema de sistemas ha sido también un concepto presente en estos diálogos. Quisiera hacerles una última pregunta antes de pasar aquí a las preguntas de la audiencia. Les comentaba por el chat y también las redes a los que están conectados escuchándonos que estamos abiertos también a las preguntas, así que pueden irlas escribiendo por allí para poder leerlas enseguida. Quizá yo solamente haría una última que sería sobre el futuro, ¿no? Digo, el diseño así es una disciplina orientada hacia el futuro, ¿verdad? A imaginar lo que no existe, a pensar en esas oportunidades que preferiríamos sobre el futuro, ¿verdad? No entenderlo como lineal y aportar sobre ellas, inclusive poner las pistas para llegar ahí. ¿Cuál sería esa gran provocación que el diseño podría ser? ¿Cuáles serían esas notas sobre el futuro que podríamos aquí poner sobre la mesa? ¿Quién quiere comenzar, por favor? Si quieres, yo ya, tengo ya agarramos el orden. Ya agarramos como orden, ya agarramos muy bien, como muy orden, bien. ¿verdad? Muy rápidamente. Muy bien, muy alineado a lo que comentaba Gaby acerca de la intervención de diseño en el ambiente construido. Yo creo que esta pandemia, por todo lo que hemos platicado, abre grandes oportunidades y al mismo tiempo un rediseño muy importante del ambiente construido a través del diseño. Es decir, el diseño tiene los procesos, tiene el conocimiento, tiene el acercamiento a las personas y eso permite, de alguna manera, con todo esto que se está generando de la pandemia, de alguna manera intervenir de una manera mucho más efectiva, trabajando obviamente con otras disciplinas, el ambiente construido. Es decir, cómo hacemos de alguna manera que la gente se sienta un poco más segura de salir de sus casas, de gozar el exterior, dentro de todos los cuidados que de alguna manera posiblemente nos va a dejar como herencia la pandemia, ¿no? Cómo de alguna manera podemos hacer más funcionales ante esta realidad los lugares de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese es un área de oportunidad que se nos viene en un futuro para los diseñadores, donde yo creo que podemos tener un área de oportunidad, un impacto muy importante. Esa es como una provocación, pues posiblemente no muy grande, pero yo creo que es un área de oportunidad de oro para los diseñadores. Y obviamente la otra es, yo pongo dos, es pues un poquito trabajar más hacia el futuro, inventar el futuro. Aquí en el TEC de Monterrey estamos teniendo centros, vamos a llamarles, donde trabajamos, donde vamos a empezar a trabajar el diseño de futuros a través de resolver problemas existentes con soluciones existentes, hasta trabajar problemas inexistentes con soluciones inexistentes a través de diferentes aproximaciones del diseño. Y yo creo que al final de cuentas eso se convierte en parte del futuro, donde los diseñadores, trabajando de la mano con otras disciplinas, pues yo creo que se abren oportunidades muy relevantes para nuestro campo. Gracias, Gerardo. Sí, en las discusiones que hemos tenido aquí en el TEC de Monterrey, ¿verdad? Ha sido, oye, ¿cómo incorporamos? Si bien el diseño está orientado hacia el futuro, pareciera que a veces la dinámica de la urgencia, inclusive la dinámica del paradigma de consumo, ha hecho que ese futuro se nos haga corto, ¿verdad? Y el cómo en todo lo que hacemos incorporamos el largo plazo, el impacto que va a tener, las externalidades de ese largo plazo. Hace rato Gaby hablaba sobre ellas, son algo presente dentro del proyecto. Va a ser muy importante ello. Gaby, Carmelo. Sí, io diría che
naturalmente por esa gran variedad de diseñadores, de intereses, hay posibilidades de hacer algo muy pequeñito, un producto, un servicio muy pequeño, o pensar en algo sistémico muy grande, ¿no? Eso del más pequeño y del más grande siempre se ha hecho y vamos a seguirlo. La cosa importante, yo pienso que es, naturalmente hay mucho futuro, está cambiando la gramática, está cambiando las oportunidades, está cambiando la tecnología. Precisamente nunca se podía imaginar que la gente se convertía a estudiar a través de una plataforma, ¿no? Todo eso cambio a través de una catástrofe acelera mucho el cambio. Hay muchísimas tecnologías que te permiten de concretar cosas nuevas y cosas futuras. Y también hay muchas más reflexiones que permite a esa postura, como también decía Gabriela antes, demasiado antropocénica, ¿no? Muchas veces los diseñadores dedican mucho tiempo a su misma personalidad, a veces su mismo ombeliz, ¿se dice ombeliz? Un poco El ombligo. Ombligo. Ombligo, sí. Sí, sí, dedica mucho tiempo a mirar su ombligo y no se nota la espalda, la cosa, no, es que necesitamos de colocar los ojos en distintas partes del cuerpo y ver cómo el ecosistema alrededor de nosotros nos da muchas informaciones. Pero la cosa que a mí me parece importante no es tanto diseñar el futuro a través de un esquema, ma diseñar el futuro a través de prototipos, a través de una experiencia concreta. Y aquí naturalmente la universidad y los jóvenes que tienen una potencialidad enorme, enorme para pensar al futuro. Yo puedo tener una idea de futuro, pero yo tengo 67 años. Quizá hay chicos de 20 años que tienen otro concepto de futuro, otras aspiraciones, otras capacidades mentales, otra gramática. Estaría interesante un poco escuchar demasiado, un poquito más los jóvenes. Y eso lo digo no para crear una liturgia a la sólita, ¿no? Hay que escuchar el futuro, hay que dejar el mundo a los jóvenes, eso son tonterías. Simplemente hay que hacer trabajos colaborativos. Hay que crear proyectos. Esta mañana hablando tenemos que cambiar de la mentalidad de separar las cosas. Eso no es mío, eso es suyo. Eso con la ciudad es tremenda. La ciudad ligera es un proceso de relaciones, de colocar, de crear relaciones. Y entonces es muy importante esa capacidad de crear relaciones, pero la cosa más importante es de diseñar un producto, ¿cómo decir? Como una cosa hecha bien. Ese principio artesanal de diseñar algo con sentido, diseñar un producto, un servicio, pensar a diseñar una relación con otros profesionales, de crear una relación con la economía, de crear una relación con la tecnología, una relación con el entorno construido, es posible siempre cuando la persona le pone pasión, le pone, lo hace bien el trabajo, lo hace bien. Y aquí una mirada a los antiguos nuestros ancestrales sería buena, porque nos da una pista de pensamiento y de desarrollar algo increíblemente potente para el futuro, pero con una postura un poquito más humilde que te permite de desarrollar esa pasión que significa creatividad,
pero la creatividad no lo tenemos nosotros el derecho divino de tener todos la clave de la creatividad. La creatividad no se hace por decretos ministeriales. Si tú eres danzante, músico, diseñadores, arquitectos o artesanos, tú eres creativo. No, esa es una gran mentira universal. La creatividad se adquiere, se toma a los 3 años. La postura emocional es cognitiva. Si tú trabajas con un ingeniero y ese ingeniero no tiene pasión y creatividad, tu proyecto no avanza. Si tú no trabajas con un economista creativo, con un fontanero, con un político creativo, tu proyecto no prolifera, no avanza. Entonces tenemos, por favor, recompilar estos estereotipos de la creatividad, esto es cosa mía, esto es cosa tuya, no funciona. Y la pandemia que estamos viviendo es obvio que no funciona. Entonces, poco a poco, sin destruir nada, con pequeños proyectos muy pequeñitos, pero con resultado concreto, vamos a construir una manera italiana que es distinta de la manera mexicana, que es distinta de la manera china. Cada uno tiene su propio ADN que le permite de introducir un valor dentro de sus procesos. Y además, pues muchos procesos son similares, ¿no? Bueno, es un trabajo interesante. Después, ¿qué significa el futuro? Tenemos categoría de históricos que trabajan en la universidad, que escriben libros. También hay muchos diseñadores que escriben libros de historia del diseño, pero antes de escribir libros metodológicos, hacemos proyectos concretos. Y al final la suma de esas experiencias, de esas relaciones, se convierte en libros o en metodologías. ¿Me explico? Un poco más o menos, ¿no? Entonces, mi invitación es de actuar porque el mercado, las humanidades tienen una tremenda necesidad de diseño, una tremenda necesidad de diseñar, de proyectar, de pensar en algo inteligente para el futuro. Gracias, Carmelo, muy inspirador. Gaby, me parece que en esta idea de la creatividad compartida, colaborativa, tú tienes mucho que decir. Sí, yo apuntaría 2 cosas para el futuro del diseño, no quizá más inmediata que la otra. Una de ellas, concuerdo completamente con Carmelo, o sea, siento que nada existe más que en sus interdependencias y sus relaciones. Inclusive ya la neurociencia, ya sabemos que antes pensábamos que la conciencia era algo que existía ya sea en el cuerpo o peor todavía en el cerebro, con esta idea muy Silicon Valley que casi puedes downloadear tu conciencia en el momento de la muerte. Y ahorita ya estamos entendiendo que no. O sea, nuestros espacios físicos, lo que vemos, acaba generando distintas morfologías, no nada más en nuestra conciencia, sino inclusive en las mismas dendritas y la misma materia física de nuestros cerebros. Entonces siento que una de las cosas que vamos a necesitar es un nuevo lenguaje para entender justamente esta red de relaciones en la cual vivimos y sin la cual no nos podemos entender. Me parece interesante, por ejemplo, saber que hay algunos todavía comunidades indígenas en Australia que tienen más de 50 formas de hablar de las distintas relaciones que existen. Creo que también es cierto en muchas comunidades indígenas en México. Entonces, una revisitada tanto al lenguaje como también a las ópticas que nos permiten ver estos vacíos. O sea, por ejemplo, en japonés hay una palabra que, si mal no recuerdo, es mu, que habla del espacio entre las cosas. Y siento que hemos pasado mucho tiempo sin poder visibilizar y sin poder entender el espacio entre las cosas, que son las relaciones. En física tenemos la materia, o sea, dark, que es la materia negra, que no sabemos que existía. Hoy resulta ser que la materia negra es mucho más amplia y vasta de lo que es la materia visible. Entonces, ¿cómo entendemos otra vez esa cosa invisible, escurridiza, que de alguna manera nos da sin duda nuestras formas?
La segunda cosa entonces eso creo que tiene muchas implicaciones, desde qué implicaciones tiene el rol del diseñador en grupos transdisciplinarios, qué significa las prácticas participativas, qué significa que ya mucho del conocimiento que se necesita no puede ser una sola disciplina, pero que todavía necesitamos traductores entre estos silos que existen hoy en día. Ahora, apuntando todavía más hacia el futuro, porque creo que ese es todavía un espacio nacente, pero ya presente para el diseño. Me intriga mucho esta idea de cómo se diseña para que las cosas adquieran vida propia y cuál sería el rol del diseñador, ya no tanto como este gran mecánico, ingeniero, inclusive arquitecto, sino ya en una colaboración con la vitalidad misma que se escapa de las manos. Entonces siento que ahí también empiezan a haber muchos indicios sumamente interesantes que ya uno otra vez se vuelve colaborador con otros sistemas que adquieren vida propia. Entonces, desde, por ejemplo, trabajo de Neri Oxman, que no sé si conozcan, una diseñadora arquitecta israelí, que ha generado unas estructuras absolutamente fantásticas trabajando con los gusanos de seda, que podrían ver por ahí. Ahorita les escribo el link en el chat, que me parece fantástico y que otra vez puedes tú justamente, si es una colaboración porque hay una idea de un posible diseño, pero también lo estás dejando a la agencia de otros actores que también intervengan en los resultados finales. Por otra parte, obviamente estamos viendo en los últimos 5 años todas estas novedades con CRISPR, con lo que ya se puede editar genéticamente las personas, que creo que también nos sirve como metáfora de cómo podemos pasar de entender el diseño inspirado en la naturaleza, a más bien ya entender que se pueden diseñar principios de vida que van a adquirir vida propia, con todas sus implicaciones, tanto éticas como de en todo sentido. Entonces, tanto literal como figurativa y metafóricamente, ¿qué implicaciones tiene un diseñador en un contexto de este estilo, en donde ya nos toca asumir otro tipo de espacio? Lo estamos viendo también ya hoy en día, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que muchos creadores de códigos dicen que ellos mismos, como estás enseñando un sistema a aprender solito, muchos coders y programadores ya dicen que llega un momento con sistemas muy sofisticados de deep thinking y de deep code, que ya no logran entender cómo llegaron esos saltos cuánticos. Ya tenemos programas enseñándose a generar otros lenguajes programáticos para resolver, y son cosas que no hubiéramos podido prever. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Desde sus bases de diseñar movimientos sociales, ecosistemas, interdependencias, y luego ya hacia estos futuros del diseño que vienen. Bueno, pues muchísimas gracias. Estas provocaciones hacia el futuro nos dejan muchísimas pistas. Estamos recibiendo muchas preguntas de la audiencia. Me parece que podemos tomar todavía unos minutitos para ellas. Espero que todos tengan ese tiempo. Si les parece, puedo yo tratar de leerla. Estamos recibiendo en el chat, también en las redes. Y algunos de ustedes que nos digan, oye, yo quisiera responder esta. Nos pregunta, por ejemplo, Jorge Sanabria. Hola, Jorge, que además es profesor investigador nuestro. Nos preguntaba qué eventos del pasado transformaron el rol del diseño. Un poquito la vista hacia el pasado de nuestra misma historia, es lo que yo entiendo, ¿no? ¿Qué eventos del pasado transformaron el rol del diseño que pudiéramos usar como referencia para repensar el paradigma actual? ¿Y qué es lo que rescataríamos de ellos? ¿Quién quisiera contestar esta pregunta? Pues Gaby, si yo puedo Gaby. con algo muy breve, pero que quizá le puedo pasar la bolita después a Carmelo, creo que la Bauhaus fue un momento sumamente interesante para que diseñadores y arquitectos tuvieran una influencia más allá de sus esferas. O sea, se concibió como un proyecto político en ese sentido, ¿no? Otra vez, no político de gobierno, sino político del tipo de sociedades que queremos y imaginamos. Y ahorita algo que me tiene muy intrigada, que seguramente habrá sus críticas, pero también su espacio posible, es que la Unión Europea está ahorita un house que ya va a tomar en cuenta temas de sustentabilidad y demás. Entonces, y justo por eso decía que a lo mejor es pasarle la bolita a Carmelo, y a lo mejor injustamente porque es un diálogo relativamente nuevo, pero me intriga saber que justo estamos revisitando un momento histórico de alguna forma, otra vez con todas sus críticas. Como sabemos, la Bauhaus acaba de cumplir 100 años, pero que también ahorita se revisita para entender futuros y entender nuevos contextos y lo que hemos aprendido tanto de lo que se hizo bien como lo que se hizo mal.
Gracias, Gaby. Tenemos más preguntas. Aquí Jaime Urbina también lo mandamos saludar. Grande dice, ¿cómo habla? Estamos en un entorno educativo, ¿verdad? Aquí desde el Tecnológico de Monterrey. Me parece que la pregunta es muy por ahí. Dice, ¿cómo preparar a los futuros diseñadores frente a nuevas realidades? ¿Qué tipo de diseñador formar? Sí, es una pregunta sobre la formación del diseño. ¿Quién quisiera comentar? Bueno. Carmelo. Yo diría que una escuela de diseño es un caldo de cultivo impresionante. Es un lugar donde tú puedes crear en los estudiantes esa pasión, esa capacidad, esa curiosidad, esa creatividad. Y la otra cosa fundamental para mí en una escuela de diseño es dar límites. Y a través de los límites acostumbrar a cómo solucionar el problema a través de estos límites. Por lo demás, los chicos son súper inteligentes. Los estudiantes en general, generalmente cuando tú le das una pequeña estímulo, una pequeña oportunidad, no hay la menor duda que eso se va a convertir en algo enorme, importante. Entonces, eso no quiero añadir más porque sería redundante. Muchísimas gracias, Carmelo. Gerardo, a lo mejor tú quisieras, bueno, ¿quieres añadir algo? Sí, quería añadir algo además de lo que comentó Carmelo. Definitivamente, totalmente de acuerdo con él. Yo creo que también el entorno, o sea, la universidad debe buscar el entorno como un apoyo fundamental en la educación de los diseñadores. Es decir, que las experiencias del alumno en formación no estén restringidas a la infraestructura, al salón de clase, al taller de la universidad, sino que vaya más allá, ¿no? Que vaya más allá y que esté inmerso ahí en la oficina de afuera, en la línea de producción, en los estudios de diseño, en la comunidad como tal. A mí siempre me ha gustado mucho un experimento, un experimento que hizo IDEO, que se llama Extreme by Design, donde se ve el potencial de la comunidad para que el alumno de alguna manera encuentre pues mucho del entendimiento del diseño, ¿no? Como tal. Eso era lo que quería agregar nada más. Muchísimas gracias, Gerardo, por aquí, Juan Nacho, Michelle, también profesor nuestro, ¿cómo estás? Nos preguntaba sobre las organizaciones, ¿verdad? Me parece. Voy a leerla así textualmente y me corriges, Juan Nacho, si algo me faltó. ¿Compete al diseño la definición de nuevos modelos de operación para las organizaciones, desde el trabajo a distancia, ambiente construido en la nueva normalidad? Es una pregunta, me parece, sobre la idea de los nuevos modelos de operación en las organizaciones, ¿no? Por la experiencia que yo tengo por ejemplo, en la industria, donde cuando yo ingresé a ciertas industrias, el diseño era completamente desconocido. Y el grupo de diseñadores, que en este caso yo era responsable, tomamos de alguna manera el liderazgo de alguna manera definir lo que era diseño para la organización, encontrar la forma como el diseño impactaba a la organización, y al final de cuentas, a través de la institución de procesos de diseño, y por eso hablaba mucho de la importancia de las métricas. Después de varios años, diseño, al final de cuentas, tomó el rol de una competencia fundamental, de una disciplina fundamental para el desarrollo de la organización. Inclusive a tal punto donde diseño dictaba
de alguna manera los patrones a seguir en futuros productos o servicios de la organización, y todos los proyectos deberían de pasar por diseño antes de pasar por cualquier otra disciplina. Entonces yo creo que sí, yo creo que diseño tiene la capacidad de poder establecer los procesos adecuados dentro de una organización, ya sea dentro del gobierno, ya sea dentro de la industria, o inclusive, ¿por qué no?, dentro de la universidad, para poder definir el rol fundamental que debe de tener diseño, ¿no? Gracias. Pues, Sí, gracias nuevamente. Oigan, ahora sí me parece que el tiempo se nos termina. Hay preguntas más, hay muchos comentarios. En general estamos recibiendo muchísima respuesta de felicitaciones por el diálogo y agradecimientos. Por ahí también Marc nos agradecía las estupendas referencias que se han hecho, ¿verdad? De Víctor Papaneg, Donella Meadows y algunos otros. Agradecer nuevamente, ha sido un gran honor poder invitar como arranque de este segundo año de Diálogos 2021. Esta es, como decíamos, la primera sesión, tener a Carmelo Di Bartolo, Gabriela Gómez Mont y Gerardo Muñiz con nosotros. Repito, tres grandes talentos que yo admiro muchísimo y que además tenemos la fortuna de que los tres sean muy cercanos al Tecnológico de Monterrey y a la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. Muchísimas gracias otra vez, el tiempo se nos termina. Enviarles un gran abrazo a los tres. Les pediría aquí, les decían, en un auditorio así presencial se escucharían los aplausos muy fuerte, que los reciban así desde el mundo virtual, porque tanto aquí están apareciendo las manitas en la sesión de Zoom, como en las diferentes redes en las que estamos conectados. Muchas felicitaciones, espero que reciban esa calidez aún así, aún sea por el medio virtual. Un gran abrazo y agradecimiento, Carmelo, Gaby y Gerardo. Muchísimas gracias por esta sesión. gracias a ti, a vosotros, y adelante. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se estuvieron conectando a la sesión. Quizás solamente me restaría agradecer de parte de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño el que se sumaran a esta sesión de diálogos. Visiten el sitio eldiseñoqueviene.mx y avisar que tendremos otra sesión para el 22 de abril. Me parece que por ahí tenemos la publicidad. Esta será una sesión más bien recopilatoria de todo el año pasado. Se ha generado, les decía, análisis semántico, revisión de los 6 debates que tuvimos el año pasado. Están todos ahí en el sitio y se han generado una serie de documentación y análisis sobre las grandes aportaciones que tuvieron nuestros 18 panelistas del 2020. Tendremos en específico una Open Lecture alrededor de ello el día 22 de abril a las 5 de la tarde, hora centro de México. 22 de abril, 5 de la tarde, hora centro de México. Los invitamos a sumarse y estar pendiente de los siguientes debates de este ciclo de segundo año, que tendremos más ediciones para ello. Bueno, con esto cerramos la transmisión a nombre del Tecnológico de Monterrey, de nuestro programa de Creative Leaders y de la Escuela de Arquitectura de Arte y Diseño. Agradecer muchísimo esta sesión. Otra vez, Carmelo, Gaby y Gerardo, un abrazo enorme, y a todos los que se conectaron el día de hoy. Buenas tardes desde México.